están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenida Mariana Corradini. Buenas noches, noche de feriado. Sí, aclaramos, lunes feriado, pero Periodistas aborda los temas que están presentes en la agenda y en este caso pensando en cuáles son las perspectivas o en qué está pensando el gobierno nacional, y uno de los análisis tiene que ver con el blanqueo, con ganancias, con un montón de cosas que el gobierno ha estado, esto del principio de inocencia de los contribuyentes, bueno, ¿a dónde van esos fondos? Y para ello tenemos un especialista a quien le damos la bienvenida, una consultora, Alfredo Cóncura. Buenas noches y gracias Alfredo, nuevamente por estar en Periodistas. No, gracias a usted por invitarme. Buenas noches. ¿Cómo se lee desde estas nociones? ¿Para quién está gobernando? ¿Sí? ¿En quiénes piensan estas medidas, por ejemplo, en el blanqueo, en los cambios de ganancias? Bueno, yo creo que está tratando... Y te pido 2 segundos antes de explicar qué es un blanqueo, porque por ahí uno da por descontado, que todo el mundo sabe que es un blanqueo. En 3 palabras, ¿qué es un blanqueo? Bueno, tal vez un contador lo tendría más claro que yo, pero el blanqueo básicamente es, nada, saco plata que tengo guardada y la empiezo a circular sin tener que justificarla. ¿Sí? Bien, o sea que ese dinero puede haber sido ganado en buena ley o no. Bien, y es ahí donde entra toda la crítica a este blanqueo compulsivo que ha hecho el gobierno ahora en adelante, ¿no? Porque no tengo que justificar nada ni para nada, directamente lo utilizo el dinero. ¿Y cuál es la utilidad de ese dinero? O sea, ¿para qué necesita el gobierno ese dinero? En principio, para aumentar la oferta de divisas, o sea, de dólares, que al aumentar la oferta bajaría su precio. O intentaría de que no se desmadre el tipo de cambio que convengamos que el gobierno lo está sosteniendo como un ancla a la inflación, ¿no? Que es su gran carta ganadora para las próximas elecciones. O sea, es conseguir fondos para sostener un programa económico, al menos para que llegue hasta octubre, digamos, sería. Tal cual, no hay otra. Digamos que los fondos del FMI ya se han licuado buena parte, no alcanzarían para llegar a octubre y bueno, están usando un manotazo de ahogado, una medida bastante agarrada de los pelos cuando la consideramos en organismos internacionales que estaría convirtiendo a Argentina en un paraíso fiscal. ¿Y quiénes son los sectores que sí podrían estar interesados en adherir a estas situaciones y por qué? En principio, aquellos que tengan dinero en negro, que quieran utilizarlos, empezarlo a usar en funcionamiento sin pagar impuestos, sin tener que hacer ningún tipo de declaración jurada ni demás, ¿no? Sin multas, sin nada. Nada. Claro. Así que es algo bastante raro a nivel internacional esta situación. La verdad es que, bueno, que el gobierno está usando esta herramienta, largándola al mercado para captar dólares, para que haya más oferta de dólares y así hacer caja. Y así tratar de llegar con algún tipo de espalda financiera, ¿no? a octubre. Bien. Es decir, que muchas de las medidas son de corte financiero, precisamente, que van dirigidas a un determinado segmento que debe ser relativamente menor a la gran mayoría de los argentinos si pensamos en el contexto de crisis económica. Totalmente. Hoy la economía, si me permiten, me corro un poquito del blanqueo, pero hoy la economía está pasando por una crisis importante de consumo. A las familias en general no les alcanza el dinero disponible para subsistir, para vivir. Estamos hablando del más del 50% de la población en una circunstancia bastante compleja y bueno, las empresas en una situación, en general, no todas, pero en una situación bastante complicada, ya empezando por goteo a despedir a gente, con lo cual el panorama tampoco es muy alentador a mediano y corto plazo del sector de trabajo, el índice de desempleo, el dinero para las familias para poder vivir, su calidad de vida. Y bueno, el gobierno sosteniendo todo ese tipo de medidas solo para llegar a octubre y de ahí más gran incógnita, ¿no? Con lo que vos me estás contando, solamente vos sos un analista de la realidad, hace poquito se conoció el índice inflacionario, uno de los más bajos en los últimos años. A pesar de eso hay una sensación, según muestran los relevamientos, que la gente no le alcanza. Digo, seguramente por esto que vos decís, porque además están pisados los ingresos de los asalariados y de las personas que trabajan en particular, ¿no? Sí, aparte han subido tanto las tarifas, tanto el combustible, tanto el gas, la luz, todos los servicios que no alcanza el dinero luego para consumir alimentos, básicamente.
básicamente. Claro. Te digo, la mayoría de los sectores transaccionales, o sea, de comerciales y productivos, en el entramado que yo conozco, Villa María y la zona, está bastante complicado. No quiero decir que todos estén en una línea debajo del punto de equilibrio, pero sí está mucho más complicado que años anteriores. Es decir, que hoy se está trabajando, pero sin rentabilidad, digamos, es para sostener lo que hay, y en algunos casos, vos bien decías, empezando a despedir o tomar decisiones, digamos, por goteo para que no sea el cimbronazo tan fuerte. No, y también porque las empresas tienen un nivel de operatividad y no pueden deshacerse de toda su gente, digamos. Pero sí se empiezan a ver ajustes de la estructura. Aumento de costos de estructura, menos rentabilidad, de arriba para abajo, porque tenés que tener menos markup, menos margen de ganancia, hacen que las empresas estén más ajustadas y empiezan a tratar de ser más eficientes en su estructura, y nada, eso se resiente en el entramado laboral, digamos. ¿Qué te preguntan los empresarios? De todo, ¿no? Pero básicamente gran expectativa y gran consulta para los meses que vienen. Y uno, la verdad que no sé, no soy un vendehumo, digo, no la tengo. Sé que hay gran incertidumbre y que realmente, nada, hay que ver qué pasa después de octubre, con un montón de variables. La verdad que no soy muy optimista con un cambio profundo de rumbo que beneficia al entramado productivo de esta zona. Sí, a lo mejor Vaca Muerta, sí, a lo mejor el litio, sí, a lo mejor el sector minero, pero bueno, estamos lejos de todos esos sectores de valor agregado y nada, acá el sector lácteo puja un poco, el campo, pero está más resentido que otros años. Entonces, ¿qué ves a futuro? Si el gobierno nuevamente consolida sus elecciones y las gana, bueno, continuar con lo mismo, ¿no? Así que tampoco es esperar que el año que viene sea distinto a este. Con relación a esto, Alfredo, vos decías recién, ¿no? También es un modelo financiero y extractivista, porque sin dudas allí está puesto el foco, digamos, de lo nacional, pero también de lo que él ha dicho que iba a hacer. Y es decir, los argentinos eligieron este modelo en contra, y Córdoba eligió este modelo aun cuando es una empresa de diverso tipo de producción, como vos decías, lo lácteo, lo agropecuario, la cuestión de las industrias, automotriz, y pareciera que todo eso está cada vez como más en el olvido de las políticas nacionales. Están totalmente en no segundo plano, en un tercer o cuarto plano. Y totalmente direccionado a potenciar lo que bien decís vos, toda la parte extractiva. Realmente se está tirando en la mesa un cambio de matriz productiva profunda en el país que va a causar un impacto importante en lo económico y social. No sé, imaginemos que muchos cordobeses o del sector de La Pampa tendrán que migrar a Salta, a Neuquén. No sé, se está reconvirtiendo, digamos, la matriz productiva argentina con todas las consecuencias del entramado productivo social. Lo dijiste como al pasar, ¿también se va a resentir el empleo, Alfredo? Se está resintiendo el empleo. Aún así, siempre aclaro, en el 2001, cuando hubo realmente una explosión que, nada, ya vemos todo lo que pasó allí por octubre, diciembre del 2001, la tasa de desempleo estaba en el 18,7%. Y hoy, a pesar de que está aumentando, estamos en el 7,7%. Es decir, que todavía hay mucho. ¿En la década del 90 lo más alto que llegó a 25, 21? No. ¿Esa fue lo más alto que hemos conocido en la historia reciente? En 2001, digamos. Sí, y el 25% estaba la tasa de desempleo para menores, para jóvenes de 25 años. Lo que sí veo que la situación actual tenemos un piso mucho más alto de pobreza de lo que había en el año 99-2000. Claro, era como que había más clase media. Más clase media, pero con muchísimo desempleo. Hoy todavía no hay tanto desempleo, en aumento pero no tanto, pero con una situación de clase media mucho más deteriorada. Entonces, ¿qué te preguntan los empresarios, ¿no? Como consultor? ¿Y vos qué respuestas podés dar? ¿Paciencia? No sé, ¿cuáles son ese acompañamiento que tenés que hacer como profesional? Claro, ¿A qué estar atentos? A nivel macro, el análisis está planteado y podríamos profundizarlo un poco más, pero a nivel micro, después sí nos ocupamos de trabajar internamente en ser más eficientes y realmente, analizar los costos de estructura. Realmente un montón de actividades no están siendo viables
Y el empresario, como cualquier persona, tiene ciertas expectativas, ciertas esperanzas y sigue funcionando. Y decir, pero fíjate que si ahora perdés 10, en un año perdiste 120. Así que no, ahora tenés problema económico y más adelante va a tener problema económico y financiero. O sea, es empezar a trabajar en la estructura de las pymes y en tratar de meter tecnología y ser más eficiente. Aún así, muchos sectores, principalmente el metal mecánico, talleres pequeños, los veo muy complicados. Con lo cual, expectantes a lo que pueda pasar. Se nos termina el tiempo. ¿Vos creés que octubre va a marcar un punto de quiebre? ¿Algo va a cambiar para bien o para mal después de octubre? Yo creo que si gana Milei, que está gobernando y está apuntando estas líneas que tanto está afectando a lo que estamos diciendo, va a profundizar lo que está haciendo. Yo haría lo mismo. Si yo fuera presidente y hago esto y me votan, lo haría con mayor ahínco, digamos. Si pierde, probablemente tenga más dificultades para seguir profundizando el modelo que está llevando adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alfredo. Tuvimos Gracias por venir. el análisis de Alfredo Concurat. Vamos a una pausa y volvemos con otro análisis con un periodista especialista en el tema rural, en el tema lácteo, que es muy importante también en nuestra región, José Yacheta, después de la pausa. Volvemos. Segundo bloque, seguimos analizando, pensando o hasta preguntándonos cuáles son las prioridades del gobierno nacional en materia productiva, en materia de desarrollo. Y nada mejor que conversarlo con José María Yacheta. José María, además de un periodista muy reconocido, es especialista en temas rurales, agropecuarios. Buenas noches, José, gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias. Un gusto, buenas noches. ¿Cuál es la estrategia de este gobierno nacional pensando en la producción? ¿O piensa en la producción? Bueno, qué buen dilema para arrancar. En general, básicamente la matriz económica política que ha planteado este gobierno es no intervenir. En general, digamos, dejar hacer sería un poco... Pero particularmente para el sector agropecuario no ha cambiado demasiado nada, aunque sea un oxímoron, digamos, lo que señalo. ¿Por qué? Porque básicamente todo lo que es estructural, salvo en el tema de ganadería de carne, en donde sí el tema de la liberalización de las exportaciones ha permitido una fluidez en la venta, un mercado muy demandante a nivel mundial. En el resto del paisaje productivo del campo, las cosas no están del todo bien. Y el gobierno, por ejemplo, en el caso de las retenciones, que es un viejo reclamo de las provincias, especialmente las provincias productoras, del centro, de la zona núcleo, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, posiblemente vuelva al nivel que tenían en este mes anteriormente, lo que ha permitido una cierta importancia en la liquidación de divisas, pero en general el juego estructural no ha cambiado nada con la salida, con la última fase del gobierno de Massa, porque recordemos que Massa ya había eliminado las exportaciones a la leche en polvo, había también, digamos, planteado cierta liberalización en la fluidez de exportaciones de carne. Yo diría que casi es el único elemento distinto que tiene un gobierno con el otro. Pero el discurso y el mensaje y el apoyo que tiene este gobierno, a diferencia del anterior, es abismal, digamos, ¿no? Porque en general el campo sintoniza mucho con este cambio cultural que está planteando el gobierno, que está proponiendo ya básicamente en sus dichos, porque insisto que en el fondo las políticas no han cambiado sustancialmente. Qué interesante esto, porque vos precisamente decís, bueno, es como que les habló al oído todo el tiempo a este sector, digamos que es muy importante, y ellos siguen teniendo esperanza o siguen esperando que bajen las retenciones y que acompañen con algunas medidas como que se note más este acompañamiento que le dio el sector, y no se está viendo, excepto con lo que vos estás planteando. Sí, en general, digamos, lo que hay es un mejor trato, digamos, recordemos que el sector a partir del 2008 tuvo, particularmente con el peronismo y puntualmente con el kirchnerismo, un contrapunto, digamos, muy fuerte que se sostiene hasta el día de hoy.
pero y todo lo que se le anteponga a ese modelo, digamos, bienvenido para buena parte del sector agropecuario, al menos para una minoría intensa que habla mucho, digamos. Yo creo mucho también en las mayorías silenciosas que por ahí no se juegan tanto, digamos, en lo político, pero disfrutan o sufren los contextos y las macroeconomías. Pero yendo al punto que has hecho referencia, es exactamente así. No hay nada que haya cambiado demasiado. Sí ha cambiado el vínculo, el tono, sobre todo de cierta dirigencia que tiene una gran relación con el gobierno de Milei, pero de todas maneras uno cuando rasca un poco abajo, y yo debo estar en una veintena de grupos de WhatsApp, y en general siempre hay muchas expresiones de deseo y siempre hay una sobrecarga ideológica para el gobierno anterior, pero nunca hay, digamos, un apoyo ferviente a lo que son las políticas de gobierno porque sencillamente no las hay. Bien. Vamos a nuestro sector, a nuestra región, en realidad, más eminentemente lácteo, o vos me corregirás si algo de eso ha cambiado. En ese sentido, ¿cómo estamos? Bueno, siempre los ingenieros invitan siempre cuando uno responde a decir la palabra depende. Adelante. ¿Depende de quién? ¿Depende de qué? Depende de quién. Vamos a tomar el sector de la producción primaria de leche. Sí. El sector de la producción primaria de leche está integrado por un cuartil superior que es del primer mundo, por una ancha avenida del medio que es parecida a la de otro lugar del mundo, pero va y viene, digamos, en degradé, y un sector que está caminando al borde de la cornisa, ponerle el 10 o el 15% de los tambos. El sector del cuartil superior claramente hoy es ganador, está haciéndole bien al sector de producción primaria porque tiene buenos precios en dólares, si bien los costos han subido, que es algo que me olvidé de decir en la reflexión anterior, han cambiado un montón de cosas, pero han cambiado también los gastos, digamos, ¿no? O sea, y el caso de la leche me sirve para abonar lo que digo. Hoy la producción de leche en tranquera de tambo se paga 42 centavos de dólar, un precio nunca logrado para la República Argentina, pero producirlo cuesta 41. Es decir, no hay margen. Hay muy poco margen. Ahora, los eficientes que logran que ese costo se reduzca a 35, ganan 6 centavos de dólar y es un choque. Lo de la ancha avenida en medio que decía, hay gente que está en franca recuperación porque les recuerdo que la lechería tiene 13 meses continuos de rentabilidad positiva en el promedio, no es poco. Ahora, no le pasa lo mismo a la industria pyme láctea, no le pasa lo mismo a la industria grande láctea, por distintos motivos. En primer lugar, la grande porque en general exporta y Argentina tiene evidente retraso cambiario. Yo lo han charlado y infiero con Curate. Argentina, yo esto diría que es una coincidencia muy grande, por lo menos la mayoría de los analistas, que tiene un retraso cambiario. Entonces eso hace que la leche en polvo, que tiene un buen precio, a nivel internacional no puede hacer un ducto donde podemos vender lo que nos sobra de un mercado interno que es muy débil para comprar. Yo creo que cualquiera de los que nos acompaña aquí en el piso, en el estudio, sabe perfectamente que en Villa María, que no sea sobreofertada de lácteo, puede comprar quesos a precios muy razonables, muy razonables. No hay que ser tonto en esto, no hay que ir a comprar donde los precios valen 5 dígitos un kilo de cremoso, pero hay de 6, 7, 8 mil pesos el kilo de cremoso y es un precio hiper razonable. Por eso, y a pesar de eso, las ventas, el consumo de lácteos crece muy poquito en comparación a un mes horrible como fue al menos el primer trimestre del año 2024. Así que yo diría que el sector pyme lácteo, por esto que digo, debilidad de la demanda interna, no la está pasando bien, y el sector de industria grande, con algunos problemas estructurales, que exporta en su mayoría, no la está pasando bien por el tema del retraso cambiario. Y con relación vos antes decías de los cabañeros, digamos, de los que tienen ganado, ¿no? De los que crían ganado. ¿Eso hubo también una reconversión? ¿Hay más presencia de ese tipo de producción? ¿La pecuaria, digamos? Sí, yo me refería en general al ganadero en general. El cabañero es un segmento muy particular. El ganadero de carne en Argentina tiene un problema un problema estructural, que es que tiene una bajísima eficiencia en la cría. Argentina desteta 6 terneros por cada 10 madres, 60-65%, y eso es muy flojo en cualquier lugar que se mida lo que es la cría. Argentina tiene que mejorar, pero muchos de ellos son dueños de campos, entonces por ahí no colocan el costo de oportunidad que se llama del uso de la tierra. Por ende, el número les podría dar positivo, pero porque no lo sacan bien, como corresponde. Creo que la ganadería de carne, de todas maneras, está en un proceso de transición importante. También lo está la lechería, también lo está la agricultura. Hay drones, tecnologías de primer nivel que están funcionando y que ayudan.
pero de todas maneras me parece el sector, te diría yo, más atrasado tecnológicamente en promedio, y es de esperar que se está dando un cambio desde la genética, desde la sanidad, desde la nutrición. Son todos anclajes que le va a posibilitar a Argentina que perfore, yo no creo este año, pero sí posiblemente el año que viene, 1 millón de toneladas de exportación de carne. Y con un mercado interno bien abastecido, a pesar de que también por la debilidad de la demanda, del bolsillo, Argentina está consumiendo menos carne bovina, pero la ha reemplazado por carne aviar y carne porcina, lo que nos da un promedio de 110, 115 kilos por habitante año, que es de lo más alto del mundo, digamos. En ese sentido, es una mala noticia que consumamos 45, 50 kilos, 45 kilos de carne bovina, pero en general siempre damos los promedios, ¿no? Sí, sí, claro. Los promedios son por ahí traidores, Sí, ¿no? Porque hay también. gente que consume Sí. como en Biafra y otros como en Alemania. Claro. Claro. ¿Y cómo tensiona esto con las importaciones? Tanto se habla en estos momentos, Claro, vienen de cerdos alimentos, vienen sobre cerdos todo en de alimentos. Brasil, etcétera, etcétera. Todavía es marginal, en que particularmente en porcinos no, porque porcinos siempre entró y lamentablemente no debiera entrar nada. Bien. Pero por ahí hay jugadores tipo la Anónima, vamos a poner un nombre propio, Bien. digamos, que te trae un lomito de cerdo o algo, o alguna fábrica de salazones que usa. En general, la cadena porcina particular es bastante alerta, está bastante alerta con eso, denuncia, por ejemplo, en el caso de la importación desde Brasil de cerdo, tenga mucho cuidado el consumidor cuando lo hace, porque usan ractopamina, que es un promotor de crecimiento que está prohibido en Argentina. Así que si ven carne, digamos, que viene con origen Brasil, yo le diría que desistan de consumirla. En el caso de la cadena bovina, Argentina empezó a importar algo de carne, todavía es marginal. De todas maneras, Jack, si vas a una verdulería, vas a ver que hay naranjas españolas, Sí, sí. tomate chileno, por supuesto que palta, digamos, casi toda es importada, salvo la que viene de la cosecha de Jujuy. Y yo creo que esto va a ser así. También hoy vas a ver leche de Conaprole, pero aunque todavía, de Uruguay, esto significa, aunque todavía es marginal. Pero el modelo que nos plantea este gobierno, digamos, si es para quedarse, cualquier tipo que hoy esté produciendo lo que quieras, una camisa, manteca, lo que fuere, si le conviene el esquema de traer de afuera, va a dejar, va a cesantear y va a traer de afuera, porque el espectáculo debe continuar. Me gustaría, antes que cerrar, porque nos queda poco tiempo, Sí. que hablemos de INTA. ¿Puede ser? Sí, Justo iba por ahí. Por ahí va. justo decía de justamente la desregulación de todas las entidades que han acompañado Exactamente. la investigación, Vamos la al mismo ciencia. lado. Yo creo que el gobierno está jugando con fuego ahí, me parece. Digamos, creo que es una... Si la tomás desde un Excel al INTA, digamos, aparte, digamos, sobre la base de mentiras, como decir que tenés 6.000 empleados y 3.000 camionetas, el INTA tiene... Un tercio no deben funcionar, digamos, las camionetas del INTA. El INTA es una institución muy valorada, muy respetada, con mucho anclaje, con mucha fuerza, digamos, bien implantada en distintas Con muchas regiones. raíces, digamos. Con muchas raíces, en Misiones, en el NEA, en el NOA, en la Patagonia, en el centro, digamos, aquí para Villa María. Villa María le debe al INTA y a Cambio Rural particularmente la sobrevivencia de cientos de productores lecheros que hoy deberían estar con los guantes puestos para decir no toquen eso porque su vida en gran medida se vinculó a que aportaran al INTA técnicos que en determinado momento, en la década del 90, los salvara para Entonces, yo creo que es un tema muy sensible. Me parece que hay ya jugando fuerte gobernadores como Yarlora, Puyaro, mensajes muy, muy duros. Toda la comunidad. Al único que veo medio flojo es a la mesa de enlace, porque dice que quiere defender al INTA, pero que quiere entender que hace falta todas las reformas, digamos, y no se puede poner el mismo nivel discursivo de importancia a decir que se defiende el INTA, pero hay que cambiar cosas. En todas las estructuras, en este canal, en tu programa, en los muchachos que nos dan, en la casa de cada uno hay que cambiar cosas. Pero una cosa es cerrarlo y otra cosa es destruirlo y una cosa es ir modificando para ayornar instituciones como el INTA que deben ser ayornadas. Pero bueno, yo creo que como mensaje para la comunidad productiva es atenti porque hay que, en ese sentido, estar muy vigilantes con que no se pierda la esencia y la vida de una institución como el INTA, que yo creo que Sturzenegger, objetivamente, y parte del gobierno quieren vaciarla, ¿no? Y venderla. En la década del 90 hubo algún proyecto de vendérsela a Monsanto o algunas grandes compañías, en especial las de la región pampeana, que son las que más interesan por el nivel de investigación que tienen. Bueno,
Hoy tuvimos Gracias. este panorama, Gracias, José. José y Acheta, un gusto. Vamos a una breve pausa y volvemos como para despedirnos después de estos dos análisis de las políticas nacionales. Y en el cierre, solo tiempo para destacar lo que los entrevistados acaban de comentarnos, tanto en el análisis del sector financiero y de lo que vendrá en materia productiva por el lado del segundo invitado. Además, agradecerles porque han sido absolutamente pedagógicos para quienes por ahí no manejamos en profundidad algunos de estos temas, pero que nos ha quedado claro un panorama complejo que lamentablemente por allí está amenazando con complejizarse más. Ojalá nuestros sectores productivos puedan sostenerse. Y con relación a esto, por allí, desde el inicio de la gestión de Milei se supo que iban a ser medidas de shock y que es lo que planteaba Concurat, hasta dónde estas medidas de shock van a ser, digamos, sostenidas en el tiempo. Y en este sentido también lo del INTA es fundamental con relación a lo que planteaba Acheta, ¿no? Es decir, pensar en esas entidades que han dado mucho de investigación de ciencia y técnica. Pasará en octubre lo que tenga que pasar y volveremos a reflexionar sobre estos tópicos. Y les decimos que pueden recuperar este contenido jueves y domingos a la hora 21:30. También pueden hacerlo a través de las redes sociales. Agradecerles a los equipos técnicos, a Erika Fecia, a Lilo y a Andrea Peretti. Que disfruten lo último que le queda al feriado y tranquilos porque en un par de días viene otro más el 20 de junio. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.